Estamos viviendo tiempos nuevos, tiempos desconocidos, tiempos diferentes, Señor. Solamente, Padre Santo, creyendo y poniendo nuestra mirada en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tiempos en donde es necesario resistir, perseverar, seguir hacia adelante y creer en tu palabra, Señor. ¿Cómo disfrutamos de estos tiempos, Señor? Padre, yo hoy profetizo, Señor, que todas las personas que están aquí, hoy, Padre Santo, tú comienzas a alumbrar en su ser interior. Amén, Señor. Comienza, Señor, la luz tuya, Señor, a iluminar en los sitios oscuros, Señor, en donde las tinieblas se encargaron de poner, Señor, aquello que no era tuyo, donde se hirieron, en donde su espíritu fue dañado, Señor, hoy en esta hora, en el nombre de Jesús. Declaramos que la palabra, Señor, que se va a ministrar hoy, Señor, traerá liberación, restauración. Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pásame, por favor, un violín. Yo quiero continuar con una palabra de lo que estuvo hablando el apóstol Orlando la semana pasada, que ha sido de liberación, particularmente a nosotros como familia. Toda esta semana la palabra nos ha llevado, la palabra es como que se abre una puerta de una manera simbólica, lo voy a decir. Si tienen un grabador en su teléfono, graben para no poder pasarlo. Es como que se abre, la palabra viene, abre la puerta, la palabra de revelación que nuestro apóstol nos empieza a dar, que nos viene dando durante todos estos meses, hablando de la fe y hablando de los testimonios en conjunción con los testimonios escritos en la Biblia, con los testigos, ¿verdad? Que dicen ellos que fueron testigos de cómo vieron Dios obrando y a Cristo obrando y lo dejaron plasmado en las Escrituras, y entonces se abre esa puerta de infinidad de oportunidades donde la revelación empieza a fluir en cada uno. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes durante la semana Dios empezó con la palabra que ya ha sido depositada en ustedes y en su espíritu. Dios nos fue llevando a profundizar más en esa palabra que se recibió el domingo, porque es necesario que seamos liberados. Para nosotros, como les decía, como yo le oraba hoy al Señor y lo podía entender claramente, empecemos a hacer realmente la luz necesaria que este mundo, ¿verdad?, valga la redundancia, necesita. ¿Por qué? Porque nosotros somos los llamados a alumbrar. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y él decía, y lo dijo a propósito de que no haya electricidad, cuando daba esa enseñanza entre toda la gente, porque estaban allí los judíos, que tenían la ley, que tenían esos escritos, ¿verdad?, antiguos de Moisés, que le llaman el Pentateuco. Ellos lo tenían, y ellos eran, muchos de ellos, sacerdotes, escribas, fariseos, los encargados de llevar esa palabra de lo que Dios había dicho hasta ese entonces con los profetas y con los patriarcas, para traer liberación. Por eso es que él dice, yo soy la luz, porque fíjense, aquí está oscuro, pero entonces entra la luz del sol y ya tú no te sientes tan perdido. Pones la luz del celular y entonces empiezas a entrar como en confianza, caminas más firmes, das pasos más seguros, porque el no poder ver te trae inseguridad. Y entonces la palabra venía a cumplir esa función, y Jesús llegó un momento que le dijo, miren, señores, aquí la luz soy yo, porque ustedes no están alumbrando. Y él decía, y una luz se pone en un lugar alto para que alumbre toda la habitación. No se pone debajo de la mesa, sino que se pone en un lugar alto. Y él lo que quería incitarlo a que el problema que todos ellos tenían, fuera de salud, fuera de problemas matrimoniales, fuera de finanzas, de deudas, de distintas situaciones que cada uno a lo mejor tenía, era porque la palabra estaba escondida. La palabra la habían puesto y se la habían reservado para los escribas, para los fariseos, y estaba muy mal aplicada según los deseos personales de cada uno. Y él dijo, no señor, la luz se tiene que poner arriba. ¿Para qué? Para que alumbre, y cuando hay luz, las tinieblas se tienen que ir. Amén. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, si traemos al contexto hoy en día, la palabra tiene que convertirse en la luz que te alumbre, para que a su vez, cuando la palabra fortalezca tu espíritu, sane tu espíritu, libere tu espíritu, arranque aquello que se vuelve tinieblas dentro de ti, entonces ya tú seas luz también. Y entonces ya se cumple en ti lo que también Jesús dijo,
ustedes son la luz. Y es la luz que el mundo necesita. Más allá de la electricidad. Por ahí tienen uno como el teléfono. Entonces, esa palabra que nos estuvieron dando la semana pasada viene a traer esa luz, porque la revelación trae esa luz. Fíjense que, déjenme ponerme los lentes. Búscame ahí, esta tiene más luz. El libro, voy a leer el libro Hebreos, el capítulo 12, que lo estuvo usando el apóstol Orlando la semana pasada y que estuvimos usando la anterior para abrir la reunión, a propósito de unas instrucciones que él como apóstol nos dio a los pastores y a los maestros sobre cómo nosotros teníamos que creer y entender, y él nos disciplinaba en algunas situaciones. Y también vamos a leer Primera de Pedro. Toda esta semana estuve más que leyendo, escuchando la palabra, porque descargué una versión, el capítulo 12, en donde puedo escuchar la Biblia. Primera de Pedro, ya les voy a decir, yo lo voy a leer, ya que estamos un poquito imposibilitados, porque hay una similitud entre estas dos cartas. Vamos a estar apaseándonos entre Primera de Pedro capítulo 1 y Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos a leerlo todo, dice así: por tanto también, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar la ordenanza: si a una bestia a tocar el monte será apedreado, pasada por dardo. Y tan terrible era lo que veían que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
al Dios es el de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que les amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que os amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es tremenda esta lectura. Vamos a buscar, como les dije, Primera de Pedro. El libro, la carta Primera de Pedro, aquí los evangelios, no sé cómo los veo aquí hoy. Nuevo Testamento, ya vi. ¿Y cómo busco Primera de Pedro? ¿Así? Sí. Esta es moderna, yo soy de las antiguas, yo todavía tengo mi Biblia de algo así de papel, como los evangelios, como la Biblia por ejemplo. Lo que hago con el teléfono es que la escucho mientras estoy cocinando. ¿Sabes? Porque cuando no le das ira, entonces viene la palabra y dice, ponte sumisa. Y entonces cambia, ¿ves? La pongo todo el día ahí oyéndola. Primera de Pedro capítulo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presencia, quiero que presten atención en la lectura. La presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. Quiero que pongan mucha atención en lo que estamos leyendo. Repito el verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y ahí es Espíritu con mayúscula, o sea, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esta es la introducción. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como a hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, ser santo porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga las obras de cada uno, conducidos con temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o de plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Yo estuve escuchando toda la carta de Hebreos, toda la carta primera Pedro y segunda de Pedro, y las estuve escuchando detenidamente una y otra vez. Después las estuve leyendo y encontré varias similitudes en estas cartas, porque no sé si notaron que tienen palabras que se utilizan muy seguido y que esas palabras llevan a un fin. La carta primera Pedro se escribió primero que la de Hebreos. Yo estuve haciendo una investigación, préstame aquí para alumbrar aquí, para leer rápidamente lo que yo estuve investigando, y me llamó mucho la atención porque en la carta, y se lo voy a decir porque es necesario poder comprender que no es un deseo del escritor, por ejemplo, a los hebreos, el señalarte el producto de la obediencia, el resultado del aceptar la disciplina que el Señor le da a quien considera hijo, y el poder comprender que la manera de poder tener un éxito y ir bien dentro de los caminos del Señor, haciendo la obra que Él te dijo que hiciera y cumpliendo el propósito, es poniendo la mirada en Cristo, porque fue Cristo el que entregó su vida. No es que tú estás haciendo un sacrificio grande, soportando la prueba, siendo exhortado, recibiendo una palabra como muchos he escuchado cuando termina la reunión, que dice: hoy nos dieron palo. No sé si alguno de ustedes lo ha dicho, pero yo sí lo he escuchado. Hoy nos dieron, pero hasta con el todo. El apóstol, bueno, nos dio, pero me explico. Y entonces sientes, eso es tu mente diciéndote: la palabra es muy dura. La palabra que nos están dando es muy dura. Y entonces considera, eso hace que se active un mecanismo en ti que ya enseguida tú empiezas a decir: no, nos están dando palo, es muy duro, necesito que nos suavicen. Y el escritor de la carta a los hebreos, tanto como Pedro cuando dirige esta carta a toda la iglesia de los que estaban dispersados, les habla de que entren en conciencia de que sí, hay tiempos de prueba, pero que el que entiende y pone su mirada en Cristo y entiende que el objetivo es la salvación de su alma y no la perdición, soporta con gozo la prueba y recibe con gozo la disciplina. Y entonces fíjense, dice: al presente, en el escritor hebreo, la disciplina pareciera causa de sufrimiento. Y como nosotros nos enseñaron el evangelio, más del evangelio de solucionar todos los problemas, del evangelio del dinero, los carros, las casas, los esposos que vienen porque el Señor me dijo, de los hijos perfectos, nos enseñaron el evangelio de dar $100 y el Señor te da $1,000. Entonces, cuando te encuentras con una palabra que comienza a señalarte lo que está dentro de tu espíritu, que también lo dice el apóstol Pedro, la perfección por el espíritu de la sanidad de tu alma, entonces tú dices: wow, pero qué duro. Wow, pero resulta que él te dice, los dos aconsejan: mira, yo te aconsejo que lo recibas, porque aunque al presente pareciera dura, al final, el final es la transformación y el perfeccionamiento para alcanzar aquel propósito para el cual te llevó. Y te dice: te aconsejo que lo hagas poniendo los ojos en Jesús.
Que te dice, pero tienes que tener fe, sí, pero el dolor lo tengo yo, pero tienes que creer, sí, pero no puedo respirar yo, pero los reales los debo yo. El acreedor lo tengo aquí. Y entonces te dice, pero cree, sí, pero está allí. Ah, bueno, pon los ojos en Jesús. Cuando te sientas apretado, cuando te sientas desanimado, pon los ojos en Jesús, porque Jesús fue el que consumó la obra y te entregó la fe. Es extraordinario. Y fíjate, yo buscaba allí y en la carta a los hebreos busqué que fue escrita, porque yo decía, pero ¿quién escribió primero la carta? Porque si usted escucha toda la de Primera Pedro, se parece mucho en diferentes exhortaciones que tiene allí, y encontré que la Primera de Pedro, fue escrita más o menos, dice, en los primeros años de la década después del 60, ¿verdad? Mientras que la Hebreos fue escrita después de la destrucción del templo de Jerusalén, 70 después de Cristo. 10 años después, dicen los estudiosos, porque no se han puesto de acuerdo los estudiosos de la Escritura, no se han puesto de acuerdo en quién escribió la carta a los hebreos. Sugieren que pudo haber sido el apóstol Pablo o alguno de sus ayudadores como Bernabé o Apolos. ¿Qué hebreo? No. ¿Escribió Pedro? Ah, bueno. Aquí uno busca y no se han puesto de acuerdo. Pero fíjense la similitud entre Hebreos y la primera carta a Pedro. Pedro escribió primero esa carta a todos los que habían sido esparcidos, expatriados, los que no estaban en su patria, a todos los que se habían ido. ¿Por qué? Por causa de la persecución. Y 10 años después, el escritor de los hebreos dirige esta carta precisamente a los hebreos y comienza a dar estas exhortaciones, habla de la fe. Y yo estuve buscando que en la carta a los hebreos tiene 5 advertencias, que también las podemos encontrar en Primera de Pedro. Primera de Pedro encontré el trasfondo. Dice, Pedro se dirige a los cristianos que viven en varios lugares de Asia Menor, los que han sufrido el rechazo del mundo a causa de la obediencia a Cristo y llegaron a crear y a pensar, ¿será que yo tomé la decisión correcta de servir y hacerme cristiano? Porque esa persecución comenzó a ellos a hacerlos dudar de la fe, como te pasa a ti y a mí cuando vienen ciertas circunstancias en nuestra vida y viene y penetra la duda adentro. Pero el apóstol Orlando la semana pasada nos llevó al interior de por qué cuando vienen estas circunstancias y la raíz de por qué entra duda, miedo y por qué reaccionamos. Mientras que dice que en el trasfondo de la carta a los hebreos, ¿verdad? Dice, aparentemente, la mayoría de los cristianos, los primeros cristianos que eran de origen judío, junto con los griegos, ¿verdad? Empezaron a dudar porque se les hablaba de que Cristo iba a venir por segunda vez y Cristo demoraba. Si usted escucha Primera Pedro, él dice y habla de que no te impacientes por aquellos que dudan de la segunda venida de Cristo en aquel entonces, cuanto más hoy en día. Como la palabra escrita por el Espíritu en aquel entonces viene a hacerse vida hoy, porque ellos lo vivieron, nosotros lo vivimos. Y entonces él dice allí que a causa de las persecuciones, a causa de la demora de la segunda venida de Cristo, entonces comenzaron a dudar si habían tomado la decisión correcta de convertirse en cristianos. Igual, el mismo trasfondo, la misma problemática. En Primera Pedro, que tiene 5 capítulos, habla de la fe, de la esperanza, habla de la conducta de los creyentes y da varias exhortaciones. La carta a los hebreos tiene 13 capítulos y entre esos 13 capítulos hay 5 advertencias. La primera advertencia es contra la desobediencia. Y si leímos ahorita, Pedro dice que Cristo nos escogió y nos llamó para la obediencia. La segunda advertencia es contra la incredulidad. Y en Primera Pedro lo dice, que nosotros fuimos llamados por la fe de Jesucristo. La tercera advertencia es contra la falta de madurez. La cuarta advertencia es contra el volverse hacia atrás y la quinta contra el rechazo a Dios. Y si yo lo traigo al contexto de lo que el apóstol nos predicó sobre la raíz de amargura y sobre por qué Esaú
Vemos las características, podríamos decir, bueno, un hombre de campo, un hombre que era amado por su papá, que su papá lo prefería. Pero el escritor a la carta a los Hebreos, Pedro no usa un ejemplo de una persona, pero dice al final, toda la carne es hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, que la flor se seca, la hierba se seca y la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. Mientras que el escritor hebreo usó un ejemplo más conocido, como el de Saúl. Y dice que una de las características de Saúl es que él era profano. Y es tremendo porque él da esa advertencia, el escritor a los hebreos, esa advertencia, dice, no seas tú que brotando una raíz de amargura, te conviertas en un profano como Esaú, que aunque vendió su primogenitura, la entregó, y aunque la procuró con lágrimas, no la pudo obtener. El apóstol nos decía que la raíz de amargura, la palabra en la raíz hebrea, amargura es punzar. En hebreo es algo pesado. De allí podíamos sacar un concepto, él nos lo dio, que la raíz de amargura es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. No sé cuánto con la palabra de la semana pasada el Espíritu Santo les trajo memoria a situaciones. Levanten la mano. En donde recordaron aquella cosa que punzó adentro, lo más profundo, y que causó, y el Espíritu Santo no lo hace para que tú llores, ni porque es malvado y te quiere recordar el pesado, sino para llevarte al lugar en donde marcaron tu espíritu o tu alma, de manera de cerrar allí, sanar allí, para que puedas cumplir el propósito. Pero saben, muchas veces Dios, que es bueno en su misericordia, y bueno, uno adora y entra en un ambiente y es como más fácil poder decir, lo que me pasa a mí es esto, reacciono con ira es esto. El apóstol nos daba tantas palabras, nos decía, esa raíz de amargura que está dentro hace que reacciones con ira, en odio. Es aquello que te marcó cuando eras niño, aquello que pasó allí, que hace que tú tengas miedos, inseguridades, temores, que quieras aparentar, que quieras tener una vida en donde aparentemente tú eres mejor que los demás, o que reaccionas en ira, maltratas, aquello que te hizo hacer de la práctica de lo que está malo, y la gente dice, tú eres así, pero no te llevan adentro para que puedas descubrir, eso no es solamente para que llores. Porque sabes una cosa, la raíz de amargura no se sana llorando. Dios, como le decía, es bueno y crea un ambiente, y entonces tú cedes al Espíritu y lloras, y entonces ahí penetra. Pero hay una sola manera de poder ser sanado de aquello que marcó tu vida, y es que tú hagas lo que dice el apóstol Pedro. Y es que tú hagas lo que dice el escritor a los Hebreos, que pongas la vista en Jesús y que te veas que todo lo que es carne es como esa flor bella que tú ves por el camino, que una vez que la arrancas de la fuente de vida, se muere y se seca. Pero que la palabra permanece para siempre. Entonces lo primero que uno tiene que hacer ante estas situaciones donde Dios nos lleva llevando es exponernos a la palabra. Exponernos a la palabra. Pablo iba en su afán de hacer algo y se le apareció el Señor en el camino y le dio un parado. Pero no siempre te va a pasar a ti así. Hoy el Señor utiliza estos lugares, estos espacios que se abren en donde hay un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro, que te da la palabra, pero tú te tienes que exponer constantemente a ella. El problema es que venimos a un lugar, recibimos esto, Dios nos lleva, lloramos, entendemos, renunciamos, pero la palabra es la única que tiene la capacidad de poder sanar aquello, porque si no sigue estando allí, lo sigue arrastrando. Vimos a un Esaú y a un Jacob que en un momento determinado de su vida, ante una situación que vivieron, exclamaron, Jehová tu Dios, porque no lo conocían. La única manera de conocer a Dios es juntarte con Dios. Porque no es mágico, no se cura con una pastilla, no es una sola oración y una sola imposición de mano, que son muy buenas,
¿Por qué la gente a veces se desmaya cuando el Espíritu Santo, por la imposición de manos, viene hasta su cuerpo? Porque el Señor te tiene que noquear. Porque el Señor permite situaciones como esta, que no haya electricidad. Porque todo es la prueba de la fe. Vamos a ver qué vas a hacer. Tú decides, porque Dios no te va a obligar. Tienes que exponerte constantemente a la palabra. Por eso es que dentro del mismo contexto el apóstol a los hebreos escribió: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Ves? ¿Por qué? Porque cuando te congregas te expones a la palabra y te expones al Espíritu. Tú oras en tu casa, sí, está tu unción, el Espíritu que está dentro de ti, pero cuando tú estás aquí, estamos todos. Y es más fuerte, y está la palabra y comienza a penetrar, porque la palabra tiene que penetrar a lo profundo de tu ser interior, para mostrarte primeramente lo que hay. Si yo agarro a una persona que tiene una conducta de maltrato, de odio, de gritos, una mujer gritó en su casa, un hombre maltratador, un hombre adúltero, que no se arrepiente, una persona que roba, y le digo: tú eres un ladrón, se siente ofendido. Pero si viene la palabra y muestra y dice: no robes más, es lo mismo. Aquí el apóstol que escribió la carta a los hebreos, a los hebreos era una ofensa decir: no sean ustedes que se encuentren que brotando una raíz de amargura. ¿Por qué brota? Porque se manifiesta hacia afuera. Y para uno poder entender lo que está dentro, que se expresa hacia afuera, por lo general siempre tiene que venir alguien que te lo diga. Comentábamos Alegría y yo de esta palabra tan extraordinaria, y hablábamos, ella me habla de su mamá y yo hablo de la mía y así, y ella me decía, yo le dije: Alegría, no hagas tal cosa, y ella me dijo: sí, Carmen Parada, así se llama su mamá, porque su mamá fue una mujer estricta, dura, fuerte. Pero yo le dije: Alegría, siempre tiene que haber una Carmen Parada. Siempre tiene que haber uno que te señale, porque a veces tú no te lo ves. Y entonces viene uno y te dice: mira. Y también nosotros tenemos que aprender a ver por qué, bueno, decía Carmen Parada, decía o hacía eso. Porque es una doble vía. Ustedes se exponen a la palabra, yo me expongo a la palabra. Y la palabra comienza a señalar lo que está dentro y comienza a señalar lo que está dentro de mí. Porque en la iglesia somos una comunidad. Usted está en la tranquila de su casa, señores, y créanme que todos en la iglesia son buenos, todos son amor y paz, porque usted no se sienta al lado del hermanito. Pero usted se empieza a sentar cerquita del hermanito y ya comienza a ver que el hermanito se queda dormido, que el hermanito tiene los zapatos rotos, que el hermanito se mueve mucho, que el hermanito, ¿sí o no? Hay que exponerse. Y si te metes en un ministerio, más perfección. Anímense, entreguen su vida a Dios. Señor, yo te entrego mi vida al servicio. Señor, yo te entrego mi vida porque yo quiero cantar. Yo te la entrego, Señor. Y cuando yo canto, los ángeles vienen. Y yo canto y se me eriza la piel y se estremece y lloro. Los invito a que vengan al ministerio de adoración y se junten con Eileen, con Sebastián, con la pastora, con Mario, y ensayen y estudien canto. Bienvenido, porque Dios utiliza todo, porque Dios siempre está. La lección más grande que me dio mi apóstol en la semana esa que nos corrigió como pastores es que me dijo: Xiomara, reacciona, Dios está contigo siempre. Dios siempre está. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Dios siempre está. Dios siempre está en cualquier situación. Allí cuando tú estás lleno de ira, pegando 4 gritos y diciendo 3 groserías, porque si no dice la grosería no se expresa claramente tu ira, ahí está Dios. Y te dice: eso es lo que tú eres. ¿Qué le dijo Dios a Agar? Agar, sí, Sara me está haciendo esto, ponte sumisa, devuélvete y ponte sumisa. Una cachetada. El apóstol decía la semana pasada que la amargura del alma era esa angustia crónica. Era aquello que te hacía siempre estar triste, que te ocasionaba desánimo, desesperación.
desesperanza, decepción, resentimiento. Y era bien interesante porque entonces yo estaba sentada ahí y me lloré toda la prédica. Tenía los ojos hinchados y me lloré y me fui al lugar donde fui a ver la casa donde se pueden hacer los bautizos y lloré. Y llegué a mi casa, lloré y toda esta semana he llorado. Porque entonces esa palabra que vino a mis oídos me señaló no la herida de mi alma, no la herida de mi espíritu. Me llevó a mis reacciones antiguas antes de ser cristiana, en donde por la amargura de mi corazón, por la raíz de amargura de mi corazón, reaccioné, hice, pero también me llevó a verme, Xiomara, siendo la que fuera causa de amargura y aflicción de espíritu en mis hijos, en algunos amigos, en algunas personas que estuvieron a mi alrededor. Y comencé a pedir perdón otra vez, una vez y otra vez. Y me afligí, me arrepentí en lloro, como dice la palabra. Y dije, Señor, yo te necesito todos los días de mi vida, no te apartes. Y yo tengo 30 años sirviéndole al Señor. Y créanme, fui para encuentros, de reencuentros, hice renuncia, hice dinámica. Pero es que no se cura así. Es que lo único que cambia un espíritu dañado, torcido, herido, es por el Espíritu. Y la palabra de Dios es el Espíritu. Es que si no te expones a la palabra vas a arrastrar toda tu vida y vas a necesitar siempre sanidad interior. Y no se trata de sanidad interior. Se trata que la palabra muestre adentro tu condición y te señale no solamente a lo mejor en un momento como lo que tú recibiste, sino que no sea que Dios diga de ti, profano como Esaú. Qué terrible que se haya quedado para siempre en las escrituras, profano. Yo estaba buscando lo que significaba ser profano y dice que algo que no es sagrado y que no sirve. Profano, que no es sagrado ni sirve para fines sagrados. No sea como Esaú, que brotando una raíz de amargura, o sea, no sea que llegue un momento en donde ya no le sirva a Dios para lo que Dios quiere hacer. Dios mío, líbrame. Dice que profano es contrario a la reverencia debida a las cosas sagradas. No sea que por causa de esa raíz de amargura que no se ha sanado, entonces tu vida se convierte en algo sin reverencia a lo de Dios, menospreciando la palabra, menospreciando el consejo, la disciplina. Pues es lo mismo. El escritor dice, mira, tenemos toda esa nube de testigos. Tenemos allí a Abraham, a Sara, y ahí empieza a nombrarlos a uno. ¿Quién es más? Acuérdenme que se me olvidó. ¿Quién? Isaac, Noé, Enoc, Moisés, Gedeón. Imagínate tú, hasta nombrar a la prostituta. Bará, la ramera. Tenemos a todos ellos de testigos, dice la escritura a los hebreos. Todos ellos sin recibir lo que era reservado para nosotros. Así comienza la carta de Pedro. Todos los antiguos indagaron y descubrieron que todo eso era para los tiempos postreros. ¿Quiénes estamos viviendo los tiempos postreros? Nosotros somos los protagonistas. Todo preparado para nosotros. Todo lo que ellos vivieron quedó escrito como ejemplo para nosotros. Pero si hay una raíz de amargura que te estorbe, entonces él dice, despójate del peso, pon los ojos en Jesús, ¿verdad? Despójate, no vaya a ser que tu vida ya no sirva para las cosas sagradas. No vaya a ser que tu vida sea un reflejo contrario a lo sagrado de Dios. Dice que también una persona profana se puede decir que es una persona ignorante, que no entiende ciertas cosas de alguna materia. Por ejemplo, si hay un músico y tú no eres músico y vienes a corregir al músico, tú eres un profano porque tú no sabes. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Qué sabes tú de música? Tú a lo mejor eres arquitecto, ingeniero. Pero si no eres músico y comienzas a querer meterte, eres un profano.
no eres útil. No eres útil en la materia porque tú no sabes de lo que estás hablando. Si tú eres un ingeniero y yo soy una profesora educadora, yo te vengo a decir no porque el cable se pone así, porque yo lo vi por internet, para el ingeniero tú no sabes lo que estás diciendo y no me eres útil. Tan tajante es la palabra esa. Llegó un momento en donde Esaú, por ignorar a la palabra, por el desconocimiento a la palabra, habiéndose casado con mujeres a las que Dios no le dijo y su padre no le dijo que se casaran, se convirtió en el provocador de una amargura en su madre. Despreció la primogenitura que le correspondía por herencia y por tradición, aunque ya Dios había dicho que él no la iba a recibir, sino que la iba a recibir su hermano menor, porque ya desde el vientre de su madre venía esa contienda. Podríamos decir, si nos vamos más profundamente, que hay seres que nacen ya lamentándolo mucho por causa de sus padres, con su espíritu marcado en maldad. Dice un salmo por allí, el salmista llegó un momento donde dijo, en maldad me concibió mi madre, en pecado, perdón. ¿Verdad? Entonces llegó un momento en donde Esaú no era útil para el propósito sagrado y eterno que Dios tenía. Y entonces la advertencia que nos hace aquí la palabra, así como nos lo hace en Pedro, como nos lo hace en la escritura a los hebreos, es: no sea que brotando una raíz de amargura. Es decir, que la raíz de amargura puede estar adentro profundo y comienza a manifestarse y a brotar. Por eso es necesario, como les dije, exponernos a la palabra constantemente, de manera regular, para que la palabra nos vaya mostrando la condición de nuestro espíritu y de nuestra alma. Porque es necesario que nosotros estemos completamente sanos. Lo primero que señala el escritor a los hebreos dice es que contaminas. Entonces, el problema es, no es que tú, bueno, yo soy así, está bien, sí. Lo que pasa, hay personas que ya saben incluso, lo que pasa es que yo soy así porque cuando yo era chiquita mi mamá me hizo. Lo que pasa es que yo soy así porque me violaron. Lo que pasa es que yo soy así porque me robaron. Lo que pasa es que yo soy así porque no me querían. Yo soy así porque mi esposo me montó cacho. Yo soy así porque mi esposa es una bruja. Yo soy así porque mi hijo se porta mal. Yo soy así porque cuando era chiquito mi mamá me jalaba por los pelos y me pegaba. Mi mamá me pegaba contra la cabeza, contra el fregador. A mí mi primo me violó. Y te puedes quedar así. La broma es que Dios está interesado en que tú seas útil. La broma es que Jesucristo vino y murió en la cruz y entregó su vida para que tú seas santo, apartado para Él. La broma es que Dios te escogió y te llamó no para que seas evangélico, para que tú seas luz. Entonces es necesario que estés sano para que no vayas por la vida contaminando a otros con tu amargura. Yo trabajaba en un preescolar, había momentos que teníamos 40 niños en un salón. Yo era auxiliar de preescolar y tuve la bendición, porque hoy en día veo que es una bendición, de tener maestras reposeras. Lo que hacía que constantemente yo estuviera sola en el salón con los niños, y siguiendo yo, teniendo 4º año de bachillerato, porque yo decidí salir embarazada y no terminé mi 5º año, y yo decidí no estudiar mi 5º año, sino dedicarme a mi esposo. Yo agarré los libros que tenía la maestra y comencé a estudiar, y yo siempre fui la maestra, planificaba, hacía y me encargaba de mis 40 niños. Y hubo momentos en donde yo misma me ponía retos y me podía quedar con todos los 100 y pico muchachitos, y con todos cantaba, dirigía todo. Y la profesora, la directora me daba las llaves, entraba, cerraba, estaba allí 17 años. Trabajé con niños desde los 9 meses hasta los 6 años. Y pasaba que yo tenía 3 niñitos, y cuando yo llegaba a mi casa, que yo no tenía mujer de servicio, yo me casé a los 17 años, yo tuve a ella a los 25 años. A los 25 años ya yo tenía esos 3 niñitos, cada uno distinto y diferente, y tenía a mi esposo, y yo tenía que llegar a mi casa a lavar, limpiar, cocinar, porque hace todo el mundo. Y yo estaba cansada, me dolía la espalda, así, y llegaba a mi casa como amargada.
¿Y qué hacía yo? Peleaba, gritaba, regañaba, les pegaba, los jalaba por los pelos, le daba correazos, les gritaba. Por ejemplo, mi esposo siempre ha sido muy ingenioso y él puso en la pared una broma así, ahí estaba la ropa de él y de los hermanos, y Gabriel hacía un desastre. Y yo siempre fui perfeccionista y yo tenía todo eso así derechito, las plantas, y todavía soy así, yo tengo mis zapatos así, yo hablo así, yo sé cuál es el negro, ya sé cuál me voy a poner. Y mi ropa la tengo así, todas las rosadas, todas las... ¿Ves? Eso te hace ganar tiempo. Yo siempre fui rápida, así, 5 minutos llegaba a mi trabajo, nunca llegué tarde, nada. Y como yo hacía un desastre, yo metía la mano así, en ese lugar, lo tiraba todo para el piso y decía, ahora lo dobla. Y si tiraban un papelito en el piso, le jalaba por aquí. Y los papelitos se meten cuando estás en la calle en el bolsillo, porque en el piso no se tira. Y cuando los adultos hablan, los niños no hablan. Y cuando tú llegas, pide la bendición. Y bueno, una cantidad de cosas. Hoy en día mis hijos son bien educaditos, pero cuando se sientan los domingos a hablar y comienzan a contar cómo era Xiomara, yo me avergüenzo. Y hubieron situaciones en donde, bueno, los marqué, muchas veces los dejé solos, los abandoné, qué sé yo. Y yo he tenido que pedirle perdón a mis hijos. Y le dije, hijo, yo estaba amargada. Tenía resentimiento. No por el trabajo, por otras cosas los tenía. Tenía resentimiento, tenía odio en mi corazón. Veía que la vida era muy injusta. Pero yo fui la que decidí casarme a los 17 años. Pero Dios vino un día y me rescató. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que no es que vivamos llorando, porque yo vivía llorando, perdón, y hacía una cosa y hacía otra, hacía una cosa, hacía otra, metía la pata y volvía a meterla. Cuando ya parecía que nosotros, otra vez volvía así, porque la palabra es la que sana el espíritu. Y los dos escritores te dicen, mira, primero que nada, ¿tienes una raíz de amargura o qué? ¿Fuiste tú el que ocasionó la raíz de amargura o qué? Sánate, chavo, sánate, sana, o sea, déjalo ya. Sánate, exponte para que te sanen, no te acaricie. Hay gente que le encanta su dolor ahí, lo acaricia, pero es que yo he sufrido mucho, pero es que tú no sabes lo que me ha pasado. Llega tarde al trabajo, nunca cumple, nunca puede, todo lo hace mal porque se acaricia y se regodea en su dolor. Hay que sanar, hay que pedir perdón. Hay que perdonarse y seguir hacia adelante y sanar y creer que Dios te sanó, creer que la palabra, creer que Dios te llamó y cada vez seguir insistiendo. Y Él te dice una cosa, sé obediente, que es lo segundo. Él te dice, tienes que ser obediente porque yo te puedo orar, ungir con aceite, reprender los demonios, tú te manifiestas, pero tienes que ser obediente a lo que Dios te está llamando. Dios te necesita sano. Dios te creó perfecto. Dios te da un espíritu adentro de tu ser interior extraordinario y puedes hacer unas cosas buenísimas. Dios te dio talento, Dios te dio dones, te dio al Espíritu Santo. Tú eres muy útil, pero Dios te quiere sano. Y por eso a veces pareciera que vas avanzando y de repente pucutú, te detienes porque no puedes seguir avanzando si sigues arrastrando lo del pasado. Porque Dios no te ve a ti como profano, como a Esaú, que desde el vientre Dios lo rechazó y escogió a Jacob, su hermano. ¡Qué tremendo! Es impresionante, Dios en el vientre escogió a Jacob, porque Esaú no le servía para lo que él quería. Y tú y yo, no es así. A ti Dios te envió el Espíritu, Dios te buscó, Dios te llamó, te dio dones. Entonces, ¿qué estás esperando para creerle a Dios? Y para que tu vida comience a ser útil para los demás y comience a ser útil para el ministerio, para lo sagrado, para los propósitos de Dios. Por eso es que Dios te encuentra y tu vida pareciera que no servirá. Dios te da vida, pero para que tú se la entregues a Él. Nuestra vida se la tenemos que entregar a Él. Y fíjense, esas situaciones nosotros tenemos que hacer conciencia. Yo siempre digo una frase después que pasó algo tremendo en mi vida, que me cambió para siempre. Digo, el agua derramada no se puede recoger. Y no lo digo como un talismán, sino porque es la verdad. Y el problema es que cuando cargamos esta raíz de amargura, nuestros actos
actos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones traen consecuencias. Y algunas no se pueden remediar más. Dice el escritor a los hebreos, no sea que seamos como Esaú, que aun cuando procuró con lágrimas su bendición no la pudo obtener. Y Jacob, que fue impulsado por su madre a hacer algo que Jacob no quería hacer. Jacob le dijo, mamá, pero ¿cómo yo voy a ir y voy a suplantar a mi hermano si él es velludo y yo soy lampiño? No sea que mi papá me maldiga. Jacob no quería hacer eso, pero su madre lo impulsó. Pero quien vivió las consecuencias fue él, también ella. Nunca más su vida fue igual, él tuvo que irse de ese lugar para siempre, perseguido. Y escuchábamos en estos días a Lucas Marque algo que nos llamó la atención y es verdad. Tuvo que ganarse todas sus bendiciones trabajando, 10 años por una, 5 años por otra. En el esfuerzo. Porque no se trata, vuelvo a repetir, es que el pastor quiere que yo sea, no, es que es necesario que abandone ciertas cosas porque hay consecuencias que no vas a poder remediar. Yo cometí algo en mi matrimonio y nuestro matrimonio nunca más fue lo mismo. Hoy es mejor, gloria a Dios, porque nos expusimos a la palabra, porque pedimos perdón, nos arrepentimos, pero tenemos que reconocer que las consecuencias de lo que hicimos, él y yo, nunca más se vuelve a hacer igual. Entonces tenemos que saber y entender. Yo anotaba algunas cosas que el Espíritu me traía a memoria. Una traición que comete un hombre o una mujer por venganza, porque fue traicionado. La justificación. Yo soy así por... Escuchaba a un psicólogo cristiano que da unos tips por la radio y él decía que se encontró con un paciente que decía, yo envenené a mi esposo porque cuando yo era chiquita mi mamá me hizo esto. Y yo le robé al banco porque cuando yo estaba chiquita mi tío me hizo esto. Y yo hice. Entonces el psicólogo le dijo, es tiempo de que te hagas cargo de que eso lo hiciste tú. Sí, fue consecuencia de una herida, pero lo hiciste tú. Entonces podemos vivir la vida, toda nuestra vida diciendo, mi esposo, mi hijo. Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste. Y Dios le dijo, tú te lo comiste y yo te dije que no te lo comieras. ¿Qué pasó? Fueron expulsados del Edén. No creamos nosotros que Dios se chupa el dedo y que nada, todo trae una consecuencia. Entonces yo preguntaba aquí, una traición por venganza es que no me quiere, es que me tratan mal, es que es una bruja, es que no sé qué, que trae divorcio. Y divorcio no hay cambio, nunca más es igual. Y los que se han divorciado lo saben. Yo no me he divorciado. Nunca más la vida, ni la tuya, ni la de tus hijos, será igual. Un asesinato por celos. Yo la maté porque me montó cacho. Vi en el Instagram una mujer que, mira, los teléfonos son un arma de doble filo. Son una bendición, pero la mujer estaba engañando a su esposo y tenía tanto deseo sexual que no llegó a entrar dentro del hotel, sino que decidieron tener relaciones sexuales dentro del carro. Y la mujer tenía el teléfono, se le activó una videollamada y el esposo vio todo. Y el esposo agarró, buscó un carro, llegó al lugar y le cayó a piña. Y la mujer tiene varios moretones y tal, y el esposo fue preso. ¿Por qué fue preso? Porque o le ocasionó un daño a la mujer, violencia a la mujer. ¿La mujer era culpable? Sí. ¿Quién le dio los golpes? Él. ¿Quién fue preso? Él. ¿Quién se va a divorciar y nunca va a ser la misma? Ella. ¿Quién le va a sufrir las consecuencias? Los hijos. ¿Vieron por qué es importante estar sanada? Entonces, si la hubiera matado, cárcel. Un abandono por miedo. Es que yo no tengo el dinero, tú sabes, hoy últimamente vean las noticias, ¿cuántos niños no están siendo abandonados porque es que yo no tengo dinero para mantenerlos? Pero es que a mí no me alcanzan los reales, pero es que yo no tengo tiempo, pero es que los pañales cuestan no sé cuánto, pero es que yo no puedo y los abandonan, los tiran. El hombre dice, no, yo no puedo mantener esta casa, es demasiado, abandona a los hijos, es que el dinero no me alcanza, no le da ni medio a los hijos. El abandono es una de las mayores causas de heridas del alma, según los psicólogos. El abandono de atenciones.
¿Por qué te acostaste con el hombre? Es que mi esposo no me hacía caso, mi esposo no me trataba bien, mi esposo no hablaba conmigo. Y él me trataba bien, me prestaba atención, me traía flores. Y cuando, bueno, todo se fue dando así poco a poco y caí. Porque si ponemos a buscar justificación, todo tiene una justificación. Pero nosotros tenemos que asumir que el que abandona quedó como el abandonador, y dice que el producto de eso es fracaso. Las personas tienen mucha ira, hay mucha inestabilidad. Y el último que conseguí, el maltrato por ira. El maltrato por ira, en donde lo que pasa es que tú hiciste eso y me dio tanta rabia. Creo que todos hemos maltratado por ira. Creo que todos hemos, pero bájala o no la voy a bajar, porque todos, o con golpes, con palabras, pero creo que todos hemos maltratado por ira. Y saben, según los psicólogos, una de las primeras causas de la homosexualidad es el maltrato por ira de los padres hacia los hijos varones. También dice que es una causa también de que las personas caigan en drogas y en depresión. Porque, saben, también es considerado un maltrato cuando no se corrige de la mejor manera, sino que se permite, y entonces en ira se da el golpe, pero eso no es la mejor corrección. Entonces es necesario saber que hay consecuencias inevitables de nuestros comportamientos, y que aunque tú puedas decir y señalar, lo hago por esto, hay que hacerse consciente de que la obra la hace el que la hace. El que la hace, entonces esa es la parte donde yo le digo, la palabra viene hacia ti. Porque viene Dios y te muestra, te hirieron, te maltrataron, te violaron, necesitas sanidad. Pero la consecuencia es que cuando brotó esa amargura, tú te convirtiste en un contaminador. Entonces tienes que reconocer tu falta, tus malos errores, tu pecado, tus actitudes, para que también seas sanado. Y si tienes que pedir perdón, tienes que pedir. Y cuando hay una conducta que ya marca, que cambia, que nunca más la vida es igual, la Biblia habla de la restitución. Hay arrepentimiento, hay perdón y tiene que haber restitución, cambio. Si no hay un cambio, sigues arrastrando toda tu vida y te puedes llegar a convertir en un profano. Es necesario que nosotros seamos sanados. Y por último, termino con esto: la obediencia. Las dos cartas a los hebreos, y la carta de Pedro habla de la obediencia. Hablábamos mucho y enseñamos mucho sobre la obediencia. Una de las traducciones es oír bajo sumisión. Otra tú me dijiste en estos días, ¿cuál era? Era como así, era sumisión a la autoridad. Es decir, como tú escuchas bien, pero tu espíritu al escuchar reconoce la autoridad de quien te está hablando, de quien te está diciendo que hagas algo o que dejes de hacer algo. Y entonces, por cuanto tu actitud es sumisa, tú haces lo que te estás diciendo, porque reconoces la autoridad. Tú te acercas al Padre entendiendo que Él es creador, Dios todopoderoso, con la actitud sumisa, con la disposición, escuchas bien y entonces tú haces lo que Dios te está diciendo. Eso es obediencia. Pero cuando tú desconoces la autoridad, enseguida tú oyendo no oyes y desobedeces. Sigues haciendo lo que tú crees, porque tú consideras que tus pensamientos son mejores y superiores de lo que te está diciendo. Y a veces tenemos esa actitud hacia Dios, porque como llega un momento que te crees dueño de tu vida, y yo hago y decido, y entonces cuando Dios viene y te dice, epa, mira esto, no lo escuchas, porque no está reconociendo la autoridad como creador, como superior, como todopoderoso. Más cuando te habla un pastor, o un esposo, o un padre, o un hijo. Entonces la actitud nuestra siempre tiene que ser de humildad y de sumisión, y de sumisión como lo hizo Jesús. Por eso es que dice, no vengas tú, el escritor de los Hebreos, que todavía no has resistido hasta la muerte. No creas que cuando Dios te está diciendo, pues mira, esto no está bien. No, aquí el único que entregó su vida es Jesús. Tengo una actitud sumisa porque Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Tremendo, porque el apóstol Pablo, como cuando llamó a Cristian, José Lambert, de un solo golpe.
el apóstol Pablo dice que él entendía que las persecuciones y todo lo que le pasaba en su vida al verso era porque él estaba completando los sufrimientos de Cristo. Mientras que algunos decían, ¿será que yo hice bien en ser cristiano? No vale, esto es como muy duro. No vale, tampoco es tan así. ¿Cómo así que tampoco así tanto? Vale. O sea, tampoco así. No, Dios no te está pidiendo sacrificio, el único sacrificio es el de Jesús. Lo segundo que se nos exhorta es a abandonar la incredulidad. En las dos cartas dice, abandona la incredulidad, cree, ten certeza. Lo tercero es dejarse formar. Es crecer, es madurar, porque él dice, no pienses tú que si los ángeles cuando se rebelaron tuvieron una retribución a lo que hicieron, no creas tú que te vas a escapar. El escritor a los hebreos dice eso. O sea, no creas que si la reprensión que fue para ellos, que fue bien dura, no creas tú que tú no vas a tener reprensión. Es decir, no es que Dios te castiga, es que toda conducta tiene una consecuencia. La tercera es resistir, es pasar la prueba, resistir, pero no resistir llorando, quejándote, diciendo es con gozo, como lo dice el apóstol Pedro, gozoso, un gozo inefable, un gozo que no se explica, ese gozo que dice, bueno, pero estás en gozo, bueno, es un gozo que tú no es que vas a explicar, bueno, yo estoy gozoso porque tengo esto, no, algo inefable que lo da el Espíritu. Lo otro es no volverse atrás. Y para no volverse atrás hay que amar la palabra. Señores, vuelvo a lo mismo, es lo que me ha sostenido, es lo que nos sostiene. Tenemos que amar la palabra, tenemos que amar la palabra. Desearla, dice el apóstol, como niños recién nacidos. Desear que llegue el domingo para escuchar la prédica, para ir para la reunión, escuchar todas las prédicas, leer, escuchar, amarla, atesorarla, hacerla nuestra y estar así, sí, Dios, haz como tú quieras conmigo, dale Dios como tú quieras. Y lo segundo es no permitir, lo último, es llegar a ser profano. Esta es una advertencia, yo decía a Dios, hablando, analizábamos lo que Dios, hacia dónde Dios nos está llevando, porque fíjense, el trasfondo por el cual se escribieron estas cartas era porque ellos querían animar a que siguieran perseverando porque Jesucristo venía. Y es en aquella época. En este tiempo el Señor nos está llevando y nos está dando estas reuniones gloriosas en donde algunos nos queremos tirar en el piso. Yo no le niego a Dios nada. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que reír, me río, porque Dios nos ha dado todo. Es una exhortación a que nosotros le entreguemos lo que más tenemos adentro, lo más preciado. Amemos la palabra, hermano. Estemos entusiasmados y permitamos que el Espíritu Santo nos sane. Porque es como un hilo delgado. Nuestra vida tiene que ser útil para Dios. Qué terrible, vuelvo a repetir, que se haya escrito de Saúl que fue profano. Como nos decía el profeta José cuando hablaba de la generosidad. Y él decía que la generosidad tuya hace que los pastores y los que te instruyen, cuando se acuerden de ti, tengan alegría, tengan gozo, porque ven el fruto de Dios en ti. Bueno, que cuando Dios nos vea nuestras acciones, nuestras actitudes, Dios se complazca en nosotros, Dios se alegre en nosotros, Dios, y entonces nos respalde y diga, este es mi hijo en quien yo me complazco y yo respaldo lo que está haciendo. Le doy la sabiduría, le doy gracia, los dones comienzan a fluir. Estás bien porque empiezas a hacerlo y Dios está contento y está allí respaldando lo que tú estás haciendo. Porque si no, entonces estamos perdiendo el tiempo y nosotros no nos podemos dar lujo, porque sí, Cristo viene pronto con nosotros a buscarnos. Que nosotros estemos dispuestos a estar completamente sanos es muy, muy, muy importante. Si nosotros hoy o durante toda la semana creemos que Dios, el Espíritu Santo, nos va a llevar otra vez a situaciones, no solamente para que lloremos, vuelvo a repetir, es para que nuestro espíritu se sane y para que aquello oscuro, aquella tiniebla que está en lo más profundo, que después de repente brota y que nos hace desagradable ante los demás, sea erradicada para siempre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a tomarnos un tiempo para darle gloria y honra al Señor. Todavía ni siquiera son las 12. Vamos a ver si